Historia del Perú, Ferdinand Villard. Bienvenidos al canal Audiolibro de Historia. Aquí nos dedicamos a explorar, en cada entrega, acontecimientos y personajes que han marcado el devenir de la humanidad. Si en algún momento discrepas de la versión que te presentamos, te invitamos a compartir tu perspectiva con respeto. Nos comprometemos a investigar, y más adelante, preparar un video donde integremos también tu punto de vista. Nuestro objetivo es construir una amplia base audiodocumental sobre la historia mundial. Apenas comenzamos, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Hoy presentamos el audiolibro de Historia de Perú en 10 capítulos. Bienvenidos al capítulo 8, donde abordaremos el segundo siglo XIX y la Guerra del Pacífico. Analizaremos el auge económico desigual que experimentó el Perú a raíz de la explotación del guano y el salitre, el rol de la inversión extranjera en la modernización y endeudamiento del país, y por supuesto, el desarrollo de la guerra más significativa de la historia peruana, la Guerra del Pacífico, 1879-1883. También exploraremos las consecuencias que dejó este conflicto y el proceso de reconstrucción nacional, marcado por tensiones internas y la urgente necesidad de reformar la estructura del Estado. Acomódate y prepárate para un recorrido de aproximadamente 30 minutos, durante el cual nos sumergiremos en uno de los momentos más determinantes del siglo XIX para el Perú. Capítulo 8. Segundo siglo XIX y Guerra del Pacífico. 1. Auge del guano y la consolidación del Estado, mediados del siglo XIX. Después del periodo convulso de caudillismo y construcción del Estado que vimos en el capítulo anterior, el Perú ingresó a una etapa de crecimiento económico con la llamada Era del Guano, que alcanzó su punto álgido entre 1845 y 1870. El gobierno de Ramón Castilla, en sus dos mandatos, 1845-1851 y 1855-1862, fue clave para canalizar los ingresos provenientes de la exportación del guano y lograr una relativa estabilidad política. El oro blanco de las islas. El guano, excremento de aves marinas acumulado en islas de la costa peruana, constituía un fertilizante de altísima calidad demandado por los agricultores europeos, quienes buscaban aumentar su producción en plena revolución industrial. Este recurso brindó al Estado peruano ingresos extraordinarios. Pago de deudas y construcción de infraestructura. Con este nuevo flujo de capital, el Perú pudo saldar parte de las deudas contraídas durante la independencia y, además, financiar obras de infraestructura, caminos, puentes, líneas telegráficas e incluso algunos incipientes tramos de ferrocarril. También se abolió oficialmente la esclavitud en 1854, un cambio social de gran importancia. Corrupción y mala administración. Pese a los grandes ingresos, hubo despilfarro y corrupción en la concesión de la explotación guanera a empresas extranjeras. Además, el modelo económico basado en un recurso no renovable generó una dependencia peligrosa. Al declinar las vetas de guano, la economía peruana se resintió fuertemente. 2. El auge del salitre y la creciente tensión con Chile y Bolivia. A medida que las islas guaneras iban perdiendo su fertilidad, el salitre, nitrito de sodio, ubicado en la región de Tarapacá, entonces bajo control peruano, y Antofagasta, en territorio boliviano, cobró relevancia internacional. Este mineral era fundamental para la fabricación de pólvora y fertilizantes en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual atrajo a inversionistas británicos, chilenos y de otras naciones. Capital extranjero en el salitre. Empresas principalmente chilenas y británicas comenzaron a explotar salitreras en territorio boliviano y peruano. Para proteger sus intereses, Chile impulsó acuerdos con Bolivia y en menor medida con Perú, con el fin de mantener estables los impuestos y condiciones de explotación. Tratados fronterizos. El Perú suscribió con Bolivia, en 1873, un tratado de alianza defensiva para salvaguardar sus mutuas fronteras ante cualquier agresión externa. Aunque no se mencionaba expresamente a Chile, este país lo interpretó como un acto hostil, incrementando la desconfianza mutua. Proteccionismo versus libre mercado. Mientras Chile adoptaba prácticas más cercanas al libre comercio para exportar salitre, Perú establecía el monopolio estatal del salitre en Tarapacá,
para regular precios y evitar la sobreexplotación. Estas diferencias de política económica y las tensiones entre inversionistas privados y estatales abonaron el camino hacia el conflicto. 3. El estallido de la Guerra del Pacífico, 1879-1883. La chispa que encendió la guerra surgió cuando el gobierno boliviano impuso un impuesto a la empresa chilena que explotaba salitre en Antofagasta, contraviniendo el tratado que prohibía subir impuestos sin acuerdo previo. Chile reaccionó ocupando el puerto de Antofagasta en febrero de 1879 y declaró la guerra a Bolivia. Al entrar en vigor la alianza defensiva entre Perú y Bolivia, el conflicto se extendió oficialmente al territorio peruano. 3.1. Declaración de guerra y primeras acciones. El pedido chileno de neutralidad. Chile exigió al Perú que se declarara neutral ante el conflicto con Bolivia. Sin embargo, la existencia del Tratado de Alianza obligaba a Lima a apoyar a la paz. Cuando el Perú trató de mediar diplomáticamente, Chile se sintió amenazado y declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Flota peruana versus flota chilena. La Marina desempeñó un papel crucial. Chile contaba con buques modernos como los blindados Cochrane y Blanco Encalada. El Perú, en cambio, tenía al legendario monitor Huáscar y la fragata Independencia, pero sufría de menor poder de fuego y tecnología. 3.2. La campaña marítima y la epopeya de Grau. Combate de Iquique, 21 de mayo de 1879. El monitor Huáscar, al mando del almirante Miguel Grau Seminario, se enfrentó al blindado chileno Esmeralda, hundiéndolo con su espolón. En este episodio, Grau demostró caballerosidad al rescatar a los sobrevivientes chilenos y enviar sus pertenencias a sus familias. Sin embargo, la Independencia encalló al perseguir a la Covadonga, un duro golpe para la escuadra peruana. La campaña naval del Huáscar. Durante varios meses, el Huáscar realizó acciones de corso, interrumpiendo las rutas de abastecimiento chilenas. El prestigio de Grau creció al extremo, convirtiéndose en un héroe nacional, pero la desventaja tecnológica era insalvable. Finalmente, en el combate de Angamos, 8 de octubre de 1879, el Huáscar fue acorralado y Grau murió en combate. La pérdida de su principal buque dejó al Perú sin opciones en el mar. 3.3. La campaña terrestre Tarapacá, Tacna y Arica. Tras obtener el control marítimo, Chile desembarcó tropas en territorio peruano. Las batallas se sucedieron en la zona salitrera y en el sur andino. Batalla de Tarapacá, 27 de noviembre de 1879. A pesar de que las fuerzas aliadas, peruanas y bolivianas, se encontraban en inferioridad logística, la victoria en Tarapacá levantó la moral peruana. Sin embargo, las pérdidas materiales y la falta de un plan estratégico conjunto debilitaron la posición aliada. Retirada boliviana. Bolivia, carente de un ejército bien organizado, se fue replegando, dejando a Perú prácticamente solo en el conflicto. Batalla del Alto de la Alianza. Tacna, 26 de mayo de 1880. Chile obtuvo una contundente victoria, sellando el control del sur peruano. Resistencia de Arica. El Morro de Arica fue defendido heroicamente por el coronel Francisco Bolognesi y sus hombres, quienes, superados en número, resistieron hasta el final, el 7 de junio de 1880. 3.4. La campaña de Lima y la ocupación chilena. Con el sur bajo control, el ejército chileno avanzó hacia la capital. Batallas de San Juan y Chorrillos, 13 de enero de 1881, y Miraflores, 15 de enero de 1881. Después de combates sangrientos, las tropas chilenas tomaron Lima el 17 de enero. El gobierno peruano se retiró al interior, resistiendo en la sierra. Ocupación de Lima, 1881-1883. Durante casi 3 años, Chile controló la capital y el litoral, mientras surgían gobiernos paralelos en el norte y en la sierra, bajo la conducción de figuras como Nicolás de Piérola y Andrés A. Cáceres. La resistencia andina. El general Andrés A. Cáceres, apodado el Brujo de los Andes, condujo la campaña de la Breña, oponiéndose a la ocupación con tácticas de guerrilla. Aunque su lucha fue valiente, los recursos eran escasos
y el desgaste humano y material resultó enorme para el Perú. 4. Consecuencias territoriales y políticas de la guerra. Tras duras negociaciones, Chile impuso sus condiciones. El Tratado de Ancón, 1883, significó la cesión permanente de la provincia de Tarapacá a Chile, y el sometimiento de Tacna y Arica a una posesión temporal chilena que habría de resolverse mediante un plebiscito. Finalmente, Tacna retornaría al Perú en 1929, mientras Arica quedó bajo soberanía chilena. Pérdida de la riqueza salitrera. Con Tarapacá, el Perú perdió sus principales recursos salitreros. Esto desarticuló el eje económico del sur y fomentó la crisis financiera posterior. Ocupación de Lima y disputas internas. El conflicto generó divisiones entre los líderes peruanos, muchos de los cuales llegaron a acuerdos separados con los chilenos. La legitimidad de los gobiernos en el exilio o en la sierra fue cuestionada, al tiempo que crecía el resentimiento popular por la destrucción y los abusos cometidos durante la ocupación. Herida nacional. La guerra dejó un profundo sentimiento de derrota en el pueblo peruano y marcó su identidad. Muchas reflexiones y obras literarias posteriores analizarían la valentía de los héroes, Grau, Bolognesi, Cáceres y la dolorosa pérdida territorial. 5. Reconstrucción nacional tras la derrota. A partir de 1883, el Perú tuvo que enfrentar la tarea monumental de reconstruir un país asolado por la guerra, con la capital destruida en buena parte, la industria incipiente prácticamente paralizada y el campo saqueado. Gobierno de Miguel Iglesias, 1882-1885. Firmó el Tratado de Paz con Chile y buscó restaurar la autoridad del Estado. Sin embargo, su legitimidad era rechazada por los militares y civiles que seguían la resistencia de Cáceres. Triunfo de Cáceres y la pacificación, 1886-1890. Andrés A. Cáceres, tras derrocar a Iglesias, asumió la presidencia e impulsó un plan de saneamiento financiero. Se intentó reactivar la economía firmando acuerdos con acreedores extranjeros y promoviendo la exportación de azúcar, algodón y minerales. Deuda externa y Contrato Grace, 1889. Un acuerdo notable fue el Contrato Grace, mediante el cual el Perú cedió a capitales británicos la explotación de ferrocarriles y recursos naturales como parte del pago de su deuda. Aunque permitió la reactivación de algunas infraestructuras, también generó críticas por la cesión de soberanía económica. 6. Reformas gubernamentales y tensiones internas. La posguerra desencadenó reformas urgentes en las instituciones y en la política nacional. Nuevo impulso al centralismo. El Estado reforzó el control sobre las regiones para prevenir futuros levantamientos. Sin embargo, la corrupción y el clientelismo persistieron en la administración pública. El rol del ejército. Tras la guerra, el ejército quedó debilitado y desprestigiado, pero siguió siendo una fuerza política determinante. El prestigio de Cáceres, como héroe de la resistencia, mostró cómo el liderazgo militar podía influir en la presidencia y la política nacional. Cambios sociales y migraciones. La devastación en el sur y centro del país impulsó migraciones internas. Algunos campesinos se desplazaron a zonas costeras en busca de trabajo, mientras las oligarquías terratenientes del norte y la costa central ampliaron su poder económico gracias a la producción agroexportadora. 7. Anécdotas y curiosidades. El duelo de banderas en el Morro de Arica. Según relatos, durante el asalto final chileno, el coronel peruano Bolognesi habría pronunciado: «Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Esta frase se convirtió en símbolo de la resistencia peruana. La legendaria caballerosidad de Grau. Además de devolver pertenencias de los marinos chilenos tras el combate de Iquique, Grau envió una carta conmovedora a la viuda del capitán chileno Arturo Prat, ganándose el respeto incluso de sus enemigos. El legado de las chinas de la Breña. Durante la campaña de la Breña, las mujeres campesinas y mestizas desempeñaron un papel decisivo como guías, mensajeras y apoyo logístico del ejército de Cáceres. Su aporte es un testimonio de la participación femenina en la historia militar peruana. Chorrillos y la diplomacia previa a Miraflores.
Se dice que, tras la batalla de Chorrillos, existían intentos de mediar la paz antes del asalto a Miraflores. Sin embargo, las negociaciones fracasaron y la ciudad de Lima fue bombardeada, generando matanzas y pillajes. 8. Conclusiones del capítulo 8. Este periodo estuvo marcado por un crecimiento económico desigual, basado primero en el guano y luego en el salitre, recursos que en un inicio alimentaron la prosperidad y la modernización incipiente del Perú, pero que también sentaron las condiciones para un endeudamiento crónico y una dependencia de capitales extranjeros. La Guerra del Pacífico, 1879-1883, fue el acontecimiento más traumático de la época. Causada por disputas limítrofes y conflictos de intereses económicos, culminó con la derrota peruana y la pérdida de territorios como Tarapacá. Además de las consecuencias geopolíticas, la guerra dejó una profunda marca en la sociedad y el imaginario nacional, evidenciando la fragilidad del Estado y la necesidad de reformas urgentes. Tras la guerra, el Perú enfrentó la reconstrucción nacional, un proceso arduo en el que, pese a la persistencia de tensiones internas, se dieron pasos significativos para reordenar las finanzas públicas, reactivar la producción y restablecer la autoridad del gobierno central. Sin embargo, el costo social y económico fue enorme, y el país salió del conflicto con una gran dependencia de inversiones y créditos foráneos. Puntos clave. 1. La bonanza guanera y salitrera, junto con sus luces y sombras, marcó el auge de la economía peruana en la segunda mitad del siglo XIX. 2. Las disputas fronterizas y los diferentes enfoques económicos alimentaron el conflicto con Chile y Bolivia. 3. La Guerra del Pacífico significó la ocupación de Lima, la pérdida de territorios y un profundo impacto en la identidad peruana. 4. La reconstrucción posterior obligó al Estado a ceder espacios a capitales extranjeros y a renegociar su deuda, configurando una nueva etapa de la República. 5. La memoria de héroes como Grau, Bolognesi y Cáceres sirvió para cohesionar el sentimiento nacional, pese a la derrota. 9. Enlace al siguiente capítulo. Así concluimos el capítulo 8, Segundo siglo XIX y Guerra del Pacífico. En el capítulo 9, nos sumergiremos en la época de la República aristocrática y nuevas corrientes políticas que emergieron a finales del siglo XIX y principios del XX. Veremos cómo las oligarquías costeras consolidaron su poder, cómo surgieron tensiones en el campo andino y de qué forma los movimientos obreros y nuevas ideologías políticas empezaron a cambiar el panorama social y económico del Perú. Te invitamos a no perderte esta apasionante continuación, donde exploraremos un país que, tras la guerra, buscaba desesperadamente un camino hacia la modernidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los periodos más determinantes y dolorosos de la historia peruana. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita y dejar tus comentarios con respeto. Tus opiniones y aportes contribuyen a enriquecer nuestro gran proyecto de divulgación. Nos vemos en el próximo capítulo para descubrir cómo el Perú encaró los nuevos desafíos políticos, sociales y económicos a inicios del siglo XX.